Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esta es la historia de esta semana. Deborah Kelly, hija única, creció jugando con sus muñecas, a quienes alineaba y se paraba frente a ellas con un libro en mano. Pretendía ser su maestra. En 1994, cumplió con su sueño. Comenzó a trabajar como maestra de Sociología y Justicia Criminal en la Universidad de Longwood. Deborah inició el capítulo de la Fraternidad de Justicia Criminal Lambda Alpha Epsilon en la misma universidad. Ahí ella frecuentemente invitaba a sus alumnos a comer mientras discutían temas de la clase. Deborah conoció y se casó con Mark Niederbrock. Mark nació en Illinois. De pequeño, fue parte de la organización de los Boy Scouts. Acudió a la Universidad de Illinois y al terminar sus estudios, se desempeñó como diseñador gráfico. Al poco tiempo, formó parte de la Iglesia Presbiteriana de Walker, donde se volvió ministro y líder de su congregación por 6 años. Del matrimonio. En octubre de 1992, nació Emma Niederbrock. Emma era considerada como una joven rebelde, quien mostraba interés por temas de lo oculto, así como casi una obsesión por música macabra. Pero al mismo tiempo, tenía un lado dulce. Escuchaba a los Backstreet Boys y jugaba fútbol con otras jóvenes de la misma edad. Cuando Emma era pequeña, la familia se mudó al poblado de Farmville, en Virginia, donde ella creció. Ahí continuó con su gusto por la música y le emocionaba la relación que se generaba en la comunidad underground que sigue ese género. Diseñaba faldas que modelaba su abuela, además de platicar sobre la emoción que sentía por empezar a trabajar en el salón de belleza local, donde realizaría peinados y maquillaje. Dentro del círculo de jóvenes, Emma conoció a Melanie Wells, nacida en 1991 en Fort Polk, Luisiana, y se hicieron grandes amigas. Melanie vivía en West Virginia, aproximadamente a 3 horas y media de distancia. Las jóvenes compartían el gusto por la música y los temas ocultos. Emma había sido educada en casa, es decir, no asistía a la escuela pública desde la secundaria. Prefería platicar con sus amigos en línea, aun con aquellos que vivían en el mismo pueblo. A principios del 2000, sus padres, Deborah y Mark, se divorciaron. Emma y su madre se quedaron a vivir en su pequeña casa, pero su padre las visitaba frecuentemente y realizaban diversas actividades juntos. Deborah
se encontraba escribiendo un segundo libro con James Hudson, compañero de profesión. A él le comentaba que le preocupaba el interés que mostraba su hija hacia la música horrorcore y que juntas asistían a terapia. Richard McCroskey vivía con su padre y hermana en Castro Valley, California. En sus años escolares, había sido molestado por sus compañeros por su sobrepeso y su cabello rojizo. Aquellos cercanos a él lo señalaban como un solitario. Aún así, su hermana lo describía como un chico tímido, pero que se llevaba bien con todos. Cuando tenía 20 años, Richard trabajaba como diseñador gráfico. Además, comenzó su carrera como rapero de horrorcore, con el sobrenombre de Psycho Sam. Horrorcore es un subgénero del hip hop, en el que sus letras son basadas en el horror, con temas como el satanismo, canibalismo, humor negro, historias de terror y sobrenaturales, entre otros, pero basados principalmente en películas de terror. Debido al gusto en común por el horrorcore, Emma, de entonces 15 años, y Richard se conocieron a través de comunidades en línea, específicamente la plataforma MySpace. Empezaron una relación de noviazgo a distancia por casi un año, platicando por chat y llamadas telefónicas. Finalmente, los jóvenes hablaron sobre la posibilidad de asistir al festival de música Strictly for the Wicked, por lo que él viajaría a Virginia para conocer en persona a Emma el 6 de septiembre. Debra y Mark, preocupados porque su hija de 16 años se reuniera por primera vez con un hombre de 20, decidieron manejar y acompañar a los tres jóvenes al festival, a Emma, su amiga Melanie y Richard. Este evento duraría todo el día del 12 de septiembre. Sería en Michigan y regresarían el siguiente día. No se sabe con exactitud el día que Richard llegó a Farmville, pero cuando lo hizo, Melanie ya estaba en casa de Emma y Debra. Emma, al ver por primera vez a su enamorado, no quedó impresionada. Él se veía muy diferente a las fotografías que había subido a MySpace. Su corta estatura lo hacía parecer más joven de 20 años. No lo encontró atractivo. Además, actuaba de una forma muy inmadura. Ya en el festival, algunos testigos afirmaron que Emma no le prestó mucha atención a Richard. Inclusive, se le vio coqueteando con otros jóvenes en el lugar. Una vez terminado el evento, los 5 emprendieron el regreso a Farmville. La madrugada del 14 de septiembre, a las 2 de la mañana, Melanie publicó en su página de MySpace sobre el festival y que pronto regresaría a su hogar en West Virginia. Desde ese momento, su familia y amigos no supieron más sobre Melanie. El 16 de septiembre del 2009, cuando la madre de Melanie seguía sin tener noticias de ella, llamó a la policía. Les pidió realizaran un control de bienestar, es decir, presentarse en el último lugar donde sabía que había estado su hija para confirmar si se encontraba bien. Ella les dijo que Melanie había asistido a un concierto con su amiga Emma y sus padres un día antes. La policía acudió al domicilio de Debra. Al tocar la puerta, abrió un joven. Cuando le preguntaron
si sabía dónde estaban Emma y Melanie, él les dijo que ambas habían ido al cine. Sin más que investigar, asumiendo que el joven vivía en ese lugar y les decía la verdad, la policía abandonó la casa. La madre de Melanie llamó a Mark, padre de Emma, diciéndole que no había sabido de su hija en varios días. Él le mencionó que habían regresado del festival sin contratiempos, pero que más tarde iría a casa de su exesposa para ver si Melanie aún se encontraba ahí. Unas horas después, un vecino reportó haber visto un auto tener un percance, que había caído a una zanja. Cuando la grúa llegó a asistir al conductor, el vehículo fue sacado y le dieron una multa. Quien manejaba el auto era Richard. Al preguntarle a quién pertenecía el vehículo, él dijo que al padre de su novia. De nuevo, sin más sospechas, lo dejaron ir. 2 días después, cuando la madre de Melanie aún no sabía nada de su hija, volvió a contactar a las autoridades. Cuando los policías regresaron al domicilio de Debra, tocaron la puerta, solo que esta vez no obtuvieron respuesta. Notaron que la puerta no estaba cerrada con seguro, además de detectar el inconfundible olor a muerte. Entraron al hogar, donde descubrieron una terrible escena. Las autoridades encontraron 4 cuerpos sin vida en el lugar, 2 jóvenes mujeres y una pareja adulta aún sin identificar. Cuando la noticia se dio a conocer, tentativamente identificaron al hombre como el pastor Mark Niederbrook, su ex esposa Debra Kelly, su hija Emma y la amiga de su hija Melanie. La confirmación de sus identidades no se daría hasta el 21 de septiembre. Las autoridades determinaron que las 4 víctimas presentaban un golpe en la cabeza y su causa de muerte se catalogó como traumatismo por objeto contundente. Las primeras investigaciones descubrieron mensajes entre Emma y Richard, donde él decía estaba muy emocionado por visitarla en su casa. Además, las fotografías concordaban con el joven que había abierto la puerta solo unos días antes. Esto lo puso a él como principal sospechoso. La investigación determinó cómo sucedieron los crímenes. Se concluyó que la noche del 15 de septiembre, un día después de regresar del concierto, Richard había asesinado primero a Melanie, de 18 años, mientras dormía en un sillón en el estudio. Su siguiente víctima fue Debra, de 53 años, quien dormía en su habitación en el piso superior. Finalmente, asesinó a Emma, de 16 años, en su habitación. Las 3 mujeres habían sido golpeadas con un martillo mientras dormían. No mostraban heridas de defensa. Unos días después, el 17 de septiembre, Mark, de 50 años, fue a la casa de su ex esposa e hija. Richard lo atacó por la espalda, usando otra arma, un pesado mazo de más de 4 kilos que había encontrado en el patio trasero. Él dijo pensar que el peso haría que no sufriera. Durante la investigación, se confirmó que el joven había permanecido 1 día y medio en la casa de Debra, con los cadáveres de sus 4 víctimas. Al revisar los reportes,
se encontraron la multa que le dieron cuando el auto que manejaba Richard cayó a una zanja. Al cuestionar al conductor de la grúa, él mencionó que ofreció llevar al joven con él y que cuando subió a la cabina de su vehículo, él dijo que apestaba, un olor como nunca antes había experimentado. Tuvo que sacar la cara por la ventana para evitar vomitar. Él dijo, cito, él apestaba como el diablo. La policía inició una búsqueda exhaustiva para encontrar a Richard. La tarde del viernes 18 de septiembre, el joven tomó un taxi al Aeropuerto Internacional Richmond. Él tenía un boleto para regresar a California el sábado, pero llegó con la intención de cambiarlo y tomar el vuelo esa misma noche. Sin embargo, al no tener el dinero suficiente para pagar el cambio, tuvo que pasar la noche en la terminal. La mañana del sábado, la policía llegó al aeropuerto, donde encontraron al sospechoso dormido en una silla en el área de equipaje. Richard fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. Los detectives asignados obtuvieron las respectivas órdenes de cateo para revisar el domicilio del sospechoso y recabar tanta evidencia como fuera posible. Ahí tomaron la computadora, teléfono y más de 10 bolsas con evidencia que inculpaban a Richard. Una vez bajo custodia, él le dijo a un reportero, cuando le preguntó por qué lo había hecho, cito, Jesús me obligó a hacerlo. En septiembre del 2010, y ante la posibilidad de ser condenado a la pena de muerte, Richard se declaró culpable de los 4 asesinatos, por lo que fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas. En ese momento, rechazó su derecho a una apelación. Los abogados declararon que el crimen no tuvo nada que ver con el tipo de música que los jóvenes escuchaban. En cambio, él estaba molesto con la relación que tenía con Emma, la cual ella había comenzado a romper. El fiscal dijo que las otras 3 víctimas estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Aunque también después comenzaron a correr rumores, como es de esperar. Se decía que el joven pertenecía a un culto satánico que idolatraba a David Berkowitz, el asesino serial que se llamaba a sí mismo el hijo de Sam. Este caso fue el ejemplo perfecto para que muchos medios usaran y culparan la música y videojuegos violentos por el accionar del asesino. Resultaba la excusa perfecta para que la sociedad no enfrentara los problemas reales. Les fue más fácil culpar a lo que no se puede explicar. Esta fue la historia de los asesinatos de Farmville. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.